El policía no sabía que lo estaban filmando. Lo que le hizo al perezoso fue impactante. En un bullicioso centro urbano de una ciudad llamada Metrópolis Verde, un pequeño perezoso llamado Lucas se siente intrigado por un bosque al otro lado de una carretera congestionada. Con sus ojos grandes y brillantes, observa el denso follaje que se dibuja en el horizonte, como un refugio de paz y tranquilidad en medio del ajetreo citadino. Aunque su naturaleza es lenta y pausada, hoy siente una chispa de curiosidad que lo impulsa a emprender su viaje. Cada paso que da es un pequeño esfuerzo monumental. Sus patas se mueven con determinación, pero el ruido ensordecedor de los motores y el constante vaivén de los vehículos lo llenan de ansiedad. A medida que se adentra en la calzada, siente el viento en su pelaje y una sensación de aventura lo envuelve, como si estuviera a punto de descubrir algo extraordinario. Si hasta aquí te ha gustado la historia de Lucas, suscríbete para seguir viendo cómo avanza esta conmovedora aventura. El viaje de Lucas es solo el comienzo, y hay muchas más historias por compartir. Cada paso que da resuena con la esperanza de llegar al bosque, pero la distancia parece interminable. Se detiene un instante para observar a su alrededor. Los conductores lo miran con una mezcla de impaciencia y curiosidad. Algunos incluso parecen preocuparse por su seguridad. Lucas siente la tensión en el aire, pero su deseo de cruzar la carretera es más fuerte que el miedo. El caos del tráfico lo envuelve, pero también le recuerda lo que está dejando atrás y lo que anhela encontrar. El pequeño perezoso respira hondo y continúa avanzando. Cada paso es una lucha, pero su determinación crece. Visualiza los árboles frondosos del bosque, las ramas que se mecen suavemente y el canto de los pájaros que lo esperan. La idea de un lugar donde pueda sentirse libre y seguro lo llena de energía. La imagen de ese refugio lo impulsa a seguir adelante, y aunque sus pasos son lentos, su corazón late con fuerza. Lucas no solo está cruzando una carretera, está cruzando un umbral hacia un nuevo mundo, uno donde su espíritu podrá vagar sin las ataduras de la ciudad. A medida que se acerca a la línea de tráfico, un brillo de esperanza brilla en sus ojos, recordándole que, a pesar de los desafíos, la recompensa de llegar al bosque vale cada esfuerzo. Mientras Lucas avanza lentamente por la carretera, el bullicio de Metrópolis Verde lo envuelve. Los conductores, atrapados en el tráfico, comienzan a notar su presencia. Al principio, algunos los observan con frustración, resoplando por la pérdida de tiempo. Un hombre de aspecto impaciente, que lleva una corbata roja brillante y un coche negro reluciente, golpea el volante con una mano. «Vamos, vamos. ¿Qué está haciendo ese perezoso en medio de la carretera? No tenemos todo el día», murmura para sí mismo, mirando por la ventana con desdén. Sus ojos, en contraste con la calma que debería infundir el paisaje, brillan con impaciencia. Sin embargo, no todos comparten su visión. Una mujer sentada en el coche de al lado, con una camiseta de algodón y una gran sonrisa, observa a Lucas con un brillo de empatía en sus ojos. «Pobre criatura», dice, girando hacia su acompañante. Mira cómo lucha por cruzar. Deberían ponerle una señal de advertencia o algo. A su lado, su amigo asiente con la cabeza, dejando de lado su teléfono para prestar atención. Tiene razón. Es increíble que este pequeño perezoso tenga tanto coraje. Tal vez deberíamos hacer algo. La conversación se convierte en un pequeño refugio de compasión en medio de la vorágine del tráfico. El sonido de los motores y el claxon de los coches mezclados con las voces de frustración y empatía crean un ambiente surrealista. Lucas,
ajeno a las palabras humanas, siente la tensión a su alrededor. A medida que continúa su avance, su corazón late más rápido. La velocidad de la vida urbana contrasta fuertemente con su propio ritmo, un recordatorio constante de su naturaleza perezosa. Pero en su interior, una pequeña chispa de valentía lo animan a seguir, a pesar del caos que lo rodea. Mientras un grupo de coches se detiene y otros intentan avanzar, un conductor decide poner su vehículo en neutral. «Voy a ayudar al pobre perezoso», dice con determinación. Con su mano, hace una señal al tráfico detrás de él, indicando que se detengan. Al hacerlo, otros conductores comienzan a notar la acción del primer hombre. La mujer de la camiseta de algodón sonríe y también se une a la acción, gesticulando con alegría a los otros conductores para que frenen. Un pequeño momento de unidad se forja en medio de la impaciencia y la frustración. Algunos conductores, al principio reacios, comienzan a detenerse, creando un pequeño espacio seguro para que Lucas continúe su camino. «Vamos, pequeño amigo, puedes hacerlo», alienta un niño desde el asiento trasero de un coche familiar, su voz llena de inocencia y esperanza. Lucas, sintiéndose un poco más seguro, avanza un poco más, aunque aún es consciente de lo que le rodea. La carretera, que antes parecía un mar de autos en movimiento, se transforma en un espacio de solidaridad. Lucas no puede ver las expresiones de los conductores, pero siente una especie de energía que lo empuja hacia adelante. La mezcla de frustración, curiosidad y compasión entre los conductores le da a Lucas una fuerza inesperada. Cada vez que se detiene para descansar, su mirada se encuentra con un rostro amable, una sonrisa que le dice que no está solo en su viaje. Finalmente, el tráfico comienza a detenerse casi por completo, permitiendo que Lucas avance con un poco más de libertad. Al llegar a la línea de separación entre la carretera y el inicio del bosque, el pequeño perezoso siente una mezcla de emociones. Se da cuenta de que su lucha ha resonado con las personas a su alrededor, y aunque su naturaleza lo lleva a moverse lentamente, hay una comunidad que lo apoya en su camino. Con un último esfuerzo, Lucas avanza hacia el bosque, dejando atrás el bullicio de la carretera y llevándose con él la calidez de esos momentos compartidos entre conductores y un pequeño perezoso. En medio del caos del tráfico, un oficial de tránsito llamado Carlos observaba la escena desde su puesto. Su uniforme azul oscuro lo hacía destacar entre la multitud, pero su expresión era la de un hombre que comprendía más que lo que sus ojos podían ver. Al notar al pequeño perezoso llamado Lucas luchando por cruzar la carretera, sintió una punzada de preocupación en su corazón. «Esto no puede ser seguro», pensó Carlos, mientras el ruido de los motores y los gritos de los conductores resonaban a su alrededor. Se preguntaba cómo podría ayudar al pequeño animal sin interrumpir su viaje natural. Carlos, un hombre de mediana edad con una voz calmada y una mirada comprensiva, se acercó lentamente al lugar donde Lucas se encontraba. A medida que se acercaba, su mente giraba en torno a la situación. «No quiero asustarlo más de lo que ya está», reflexionó, recordando lo frágiles que podían ser los momentos de miedo para cualquier criatura. Sabía que los perezosos eran animales tímidos y que cualquier movimiento brusco podría hacer que Lucas se echara atrás, complicando aún más su situación. Mientras se aproximaba, Carlos comenzó a levantar su mano para indicar a los coches que se detuvieran. «Necesito calmar el tráfico para que este pequeño pueda cruzar», pensó, consciente de que cada segundo contaba. Las bocinas y los motores continuaban rugiendo, pero él tenía que actuar con decisión.
Su objetivo era garantizar la seguridad de Lucas y, al mismo tiempo, mantener el orden en la carretera. Con un gesto firme, Carlos levantó la otra mano, haciendo una señal clara aquí a los vehículos que venían detrás de él. «¡Deténganse!», gritó con una voz fuerte pero suave. El tráfico, que antes parecía un torrente incontrolable, comenzó a disminuir, y los conductores se dieron cuenta de la situación. Algunos miraban curiosos, otros mostraban miradas de comprensión. Cuando finalmente se detuvo el tráfico, Carlos se agachó suavemente para estar a la altura de Lucas. Sus ojos se encontraron, y por un breve momento, el bullicio del mundo exterior desapareció. «Hola, pequeño amigo», le dijo en un tono calmado, buscando transmitir tranquilidad. Lucas lo miró con sus ojos grandes y expresivos, y Carlos pudo ver el miedo que habitaba en su mirada. La incertidumbre de cruzar la carretera llena de autos había generado una sensación de caos en el pequeño perezoso, que ahora parecía paralizado. En ese instante, Carlos tomó una decisión importante. Sabía que debía actuar con ternura y paciencia, así que decidió recoger a Lucas con delicadeza. «Voy a ayudarte a llegar al bosque», le susurró, mientras con ambas manos lo levantaba con cuidado, tratando de no asustarlo más. Al sentir el contacto cálido de las manos de Carlos, Lucas, aunque aún temeroso, comenzó a relajarse un poco. Carlos, al notar que el perezoso dejaba caer su cuerpo un poco, decidió que era el momento de avanzar. Mientras caminaba hacia el borde de la carretera, Carlos habló suavemente. «No te preocupes, estás a salvo ahora. Solo tienes que confiar en mí». Con cada paso que daba, el peso del mundo parecía disminuir, y un aire de calma se apoderó de la situación. A su alrededor, el tráfico estaba detenido, y los conductores, que antes mostraban frustración, ahora observaban la escena con admiración y ternura. La conexión entre el hombre y el perezoso era palpable, y la multitud se convirtió en un silencioso espectador de este acto de bondad. Al llegar a la orilla del bosque, Carlos se detuvo y, con gran cuidado, sostuvo a Lucas en alto para que pudiera ver su nuevo hogar. Los árboles verdes y frescos lo esperaban con sus hojas susurrantes. En ese momento, Carlos supo que había hecho lo correcto y que el pequeño perezoso, aunque todavía un poco asustado, finalmente podría encontrar su camino en un mundo donde el peligro se desvanecía a cada paso. La conexión entre ellos había creado un instante de esperanza y ternura en medio de la ajetreada vida de Metrópolis Verde. Con mucho cuidado, Carlos sostuvo a Lucas en sus brazos y comenzó su caminata hacia el bosque. A medida que se alejaban de la carretera, el ruido del tráfico fue disminuyendo gradualmente, sustituido por un suave murmullo de la naturaleza. El contraste era asombroso. Mientras el bullicio urbano se desvanecía, la calma comenzaba a envolver a ambos, como un abrigo acogedor. Carlos podía sentir la tensión en el cuerpo del perezoso y sabía que cada paso que daban los acercaba a un lugar seguro. A su alrededor, el paisaje se transformaba rápidamente. Las flores silvestres de vivos colores amarillos, morados y naranjas salpicaban el camino, mientras las mariposas danzaban alegremente de un lado a otro. Carlos se detuvo un momento para admirar una brillante mariposa que se posó en una flor cercana. Lucas, aún algo nervioso, levantó la mirada hacia el espectáculo que le ofrecía la naturaleza. Con cada paso, el pequeño perezoso empezó a relajarse, sintiendo la calidez del sol en su pelaje y el suave viento acariciando su rostro. La tensión que había experimentado en la carretera empezaba a desvanecerse. Mientras caminaban, el canto de las aves resonaba en el aire, creando una sinfonía de sonidos suaves y melodiosos.
Los trinos y gorgojeos eran como una bienvenida a este nuevo mundo. Un mundo que prometía tranquilidad y refugio. Carlos miró a Lucas y notó cómo sus ojos se iluminaban lentamente con la curiosidad. «Mira, amigo», dijo con voz suave. «Todo esto es tuyo ahora. Un lugar donde puedes estar a salvo y feliz». Las palabras de Carlos parecían calar hondo en el pequeño perezoso, que, al escuchar la voz amable del oficial, se permitió dejar de lado su miedo y abrazar la belleza de su entorno. A medida que se acercaban al borde del bosque, la densidad de los árboles aumentaba, creando un hermoso dosel verde sobre ellos. Lucas, ya más relajado, se sintió atraído por las sombras frescas que ofrecían los árboles. Carlos caminó con precaución, asegurándose de que el pequeño se sintiera seguro en sus brazos. La sensación de ser llevado, lejos del peligro y hacia un nuevo hogar, era un consuelo para Lucas. Finalmente, al llegar al bosque, Carlos se detuvo y colocó a Lucas suavemente en el suelo. El pequeño perezoso se quedó quieto un momento, observando las hojas que se movían suavemente con la brisa y los rayos de sol que se filtraban entre las ramas. Estaba en un lugar que prometía libertad y calma, un espacio donde podría ser él mismo. Lucas levantó una pata y, tras un instante de duda, dio su primer paso hacia el interior del bosque, sintiéndose seguro en la nueva aventura que le esperaba. Al llegar al bosque, Carlos sostuvo a Lucas en alto, permitiendo que el pequeño perezoso contemplara el esplendor de su nuevo hogar. Los árboles se alzaban majestuosamente, sus hojas susurrando historias al viento. «Este es un lugar maravilloso para ti», le dijo Carlos, observando cómo Lucas exploraba su entorno. Con un movimiento lento, Lucas extendió una pata y se aferró al tronco de un árbol robusto. Pero en su mirada había algo más que simple felicidad. Había un destello de preocupación que no pasaba desapercibido para Carlos. Lucas miraba a su alrededor con inquietud, y Carlos se dio cuenta de que su mente no estaba completamente en el momento presente. El perezoso parecía distante, como si su corazón anhelara algo más. «¿Qué te preocupa, amigo?», preguntó Carlos con voz suave. Fue entonces cuando Lucas giró su cabeza hacia la carretera y Carlos pudo ver en sus ojos la tristeza por la ausencia de su bebé, Lía, que se había quedado atrás. Comprendiendo la conexión familiar que existía entre ellos, Carlos sintió un impulso de ayudar. «Voy a buscar a tu pequeña», le dijo Carlos, decidido a reunificar a la familia. Con un último vistazo a Lucas, que permanecía aferrado a su árbol, el oficial se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a la carretera. La brisa fresca del bosque contrastaba con el ruido del tráfico que todavía podía oír a lo lejos. A medida que se acercaba al lugar donde había encontrado a Lucas, su corazón latía con fuerza, deseando encontrar a Lía y llevarla a su madre. Mientras Carlos continuaba su búsqueda entre la hierba alta y las flores silvestres, la ansiedad seguía creciendo en su interior. El sonido del viento que movía las hojas y el crujir de las ramas bajo sus pies intensificaban su preocupación. «¿Dónde estás, pequeña?», Swinghio murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El bosque, aunque lleno de vida, parecía en ese momento un laberinto silencioso que ocultaba a la pequeña criatura que tanto deseaba encontrar. La imagen de Lucas, el perezoso, aferrado a su árbol con esos ojos llenos de desesperanza, no salía de su mente. Carlos sabía lo que significaba esa separación para ellos. Era más que una simple pérdida. Era la ruptura de un vínculo que, en la naturaleza, significaba todo. De repente, algo captó su atención. Entre las sombras de las hojas y las ramas caídas, su mirada se posó en un pequeño bulto escondido entre las hojas.
Su corazón dio un vuelco y un leve suspiro escapó de sus labios. Con pasos rápidos pero silenciosos, Carlos se acercó y al agacharse descubrió a Lia, la bebé perezosa, temblando de miedo, su pequeño cuerpo recogido en un intento por protegerse del mundo que la rodeaba. El oficial se detuvo por un momento, observándola con ternura, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la emoción de haberla encontrado. Sin dudarlo, se inclinó suavemente hacia ella y la recogió con la mayor delicadeza posible. Al sentir el contacto cálido de sus manos, Lia abrió sus grandes ojos asustados y miró a su alrededor. Estaba confundida, vulnerable, pero lentamente, al percibir la seguridad en el toque de Carlos, su cuerpo comenzó a relajarse. Con la bebé en sus brazos, Carlos comenzó a caminar de vuelta al bosque, sintiendo cómo la paz sustituía la ansiedad que lo había invadido momentos antes. El camino de regreso le parecía más corto ahora, con Lia acurrucada contra él. Sabía que la pequeña estaba a salvo, pero faltaba algo más por hacer: devolverla a su familia. Cuando llegaron al claro donde Lucas seguía aferrado a su árbol, el perezoso levantó la mirada con una mezcla de esperanza y miedo. Sus ojos, cansados de la espera, se iluminaron al ver a su bebé en los brazos de Carlos. Era como si todo el peso del mundo que había estado cargando se desvaneciera en un instante. La reacción fue inmediata. Lucas no esperó más y, con sorprendente agilidad para un perezoso, descendió del árbol con una urgencia que demostraba la profundidad de su amor. Carlos, con el corazón lleno de satisfacción, observó cómo Lucas se acercaba rápidamente, estirando sus patas hacia Lia. El reencuentro fue mágico. El pequeño cuerpo de Lia fue envuelto en el suave abrazo de su madre, y en ese momento, el mundo pareció detenerse. Los dos se aferraron el uno al otro como si no existiera nada más importante. El aire se llenó de una emoción tan pura que incluso el bosque pareció respirar en armonía con ellos. Carlos sonrió al ver cómo los dos perezosos se abrazaban. Sabía que había presenciado algo especial, algo que iba más allá de un simple rescate. Había sido testigo del poder del amor y la importancia de la familia. Un recordatorio de que, sin importar cuán caótico o incierto fuera el mundo, los lazos que nos unen siempre prevalecen. Con un suspiro de alivio y orgullo, Carlos se dio la vuelta para dejarlos disfrutar de su tiempo juntos. Mientras se alejaba, la escena del reencuentro entre Lucas y Lia quedó grabada en su mente. Una de esas experiencias que, aunque pequeñas, dejan una huella imborrable en el corazón. ¿Qué te parece la historia de Lucas y Lia? Si disfrutaste este emotivo momento, no olvides suscribirte al canal para más aventuras conmovedoras y rescates increíbles.